A continuación les presentaremos nuestra evidencia 3. Estima el modelo de regresión múltiple e interpreta los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple. Esta ecuación la sacamos con los coeficientes de la tablita de intercepción, variable x1, variable x2 y la variable x3. Interpretando los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple podemos observar los coeficientes de las variables, por lo tanto podemos ver que el menos 602.5689 significa la pérdida de los miles de pesos, ya que x1 con el coeficiente 9.1419 significa los metros ganados de terreno. El 5.9344 es nuestra x2 siendo una variable positiva en los metros de construcción, y en el número de recámaras obtuvimos una variable negativa con el coeficiente de menos 77.81. En el punto B nos dice: prueba la significancia global del modelo de regresión múltiple, realiza todas las etapas de una prueba de hipótesis. Pues primero es el establecimiento de hipótesis, después la estadística de prueba con la fórmula F calculada es igual a CM regresión entre CM error. CM regresión y CM error lo sacamos de la tablita de promedio de los cuadrados, y la F calculada pues es la F de la tablita. Luego sigue la regla de decisión, que rechazar H o si F calculada es mayor que F teórica, y se rechaza HO y se acepta HA porque F calculada es mayor que F teórica. Para pronosticar el precio de los siguientes datos debemos usar la ecuación de regresión, la cual consiste en primero poner el coeficiente de la variable x1 por 310, después se sumará por el coeficiente de la variable x2 por 340, luego se sumará por coeficiente de la variable 3 por 4, y por último se sumará por el coeficiente de la intercepción, lo cual al final nos dará el precio de 3.937.91. Para determinar si la variable x1 tiene efecto significativo en el precio de miles de pesos, primero se debe establecer la hipótesis. En este caso, H0 sería el número de metros cuadrados de terreno x1 no afecta en el precio Y, y HA sería la oposición. El segundo paso es sacar la T calculada, la cual se saca dividiendo el coeficiente de variable x1 entre el error típico de variable x1, lo cual nos daría 2.1844. Después de sacar la T teórica, nos vamos a la conclusión de que, ya que T calculada es mayor que T teórica, HO se rechaza, por lo que HA se acepta, ya que no hay evidencia de que los metros cuadrados que afectan el precio. Para determinar si la variable x2 tiene efecto significativo en el precio en miles de pesos, establecemos primero el H0, que sería el número de metros construidos x2 no afecta el precio Y, y HA sería de que HO no se dé. La segunda parte sería el mismo proceso que la prueba anterior, solo que cambiando a la variable x2. La parte 2 es la misma que la prueba anterior. Y en conclusión, puesto que T calculada es menor que T teórica, HO sí es correcta, por lo que HA se rechaza por falta de evidencia de que los metros construidos no afectan el precio. Para determinar si la variable x3 tiene efecto significativo en el precio de miles de pesos, establecemos hipótesis H0, el número de recámaras H3 no afecta el precio Y, en la posición tenemos a HA. En la parte 2 el mismo proceso, solo que ahora con la variable 3. En la regla de decisión tenemos el mismo 2.0796, y en conclusión se daría que, puesto que T calculada es menor que T teórica, HO se acepta y HA se rechaza por falta de evidencia de que el número de recámaras no afecta el precio. Calcula el error estándar de estimación. Se toman los datos de análisis de varianza y se calcula la raíz donde nos dan resultado de 1162.0015.
Construye un intervalo de confianza para las pendientes de población B1, B2 y B3. Para esto se realiza un análisis de datos con el 95% de confianza, dándonos como un resultado de B1 límite superior 17.8451 y de límite inferior 0.4388. Para B2, un límite superior de 16.7836 y un límite inferior de menos 4.9147. Para B3, límite superior de 843.1156 y para límite inferior menos 1003.74. Para calcular tu R cuadrada se utiliza una fórmula de suma de cuadrados de regresión entre suma de cuadrados totales, que encontrarás en tu tabla de análisis de varianza, que sería la división de 213.782.653.03 entre 242.137.850.56, que te daría como resultado de 0.882.896.468. Y para calcular tu R cuadrada ajustada se utiliza una fórmula de 1 menos multiplicación de 1 menos R cuadrada multiplicando n menos 1 entre n menos k menos 1, que te daría un resultado de 0.866.167.392. En nuestra X1 el factor de inflación de varianza es alto, sería de 4.11. Implica que tenemos información repetitiva en nuestras variables independientes, por lo tanto, cada vez que una variable se modifique, el coeficiente de otra variable puede llegar a ser afectado. En nuestra X2 podemos observar que hay una relación existente entre las variables de la varianza de inflación de factor, que es mayor a 1, o sea 3.18. Y el coeficiente de la variable puede ser modificado y tomando en cuenta las demás variables en el modelo de regresión. Por último, en nuestra X3 podemos observar que la multicolinealidad no es un problema para la variable, ya que podemos ver que el valor de la varianza de inflación de factor es cercano a 1, ya que nuestro resultado es de 1.005.